Pues muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Por parte de AT&T Business y Canacintra Puebla, les damos la bienvenida a este webinar titulado Soluciones IoT en un entorno de ciberseguridad. Esta mañana estará con nosotros Eric Armas, vicepresidente adjunto y Chief Security Officer en AT&T México. Y para que conozcan un poco más de él, Eric es responsable de supervisar la seguridad de la red de la empresa y de los clientes. También está encargado de implementar iniciativas para la estandarización de ciberseguridad dentro de los equipos de operaciones, ingeniería y despliegue de red. Anteriormente, Eric se desempeñó como subdirector de seguridad de red y gerente de riesgos tecnológicos en Nextel de México, y como analista de sistemas en el Banco de México. Ha sido catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Pontificia Comillas en Madrid, España. A lo largo de su trayectoria profesional, Eric se ha especializado en ciberseguridad y en la investigación y fraude tecnológico, códigos maliciosos y riesgos de negocio en empresas de la banca y radiocomunicación. Asimismo, tiene certificaciones en diversos temas relacionados con el análisis forense y la seguridad en equipos de cómputo y sistemas de red. Eric es ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y tiene una maestría en ciberseguridad por la Universidad La Salle. Eric nos va a estar compartiendo durante todo este tiempo un poco más de cómo el IoT y la digitalización van de la mano con la ciberseguridad. Salvaguardar los datos e información de manera segura es una prioridad para las empresas e industrias hoy en día. En esta plática podrán conocer cómo gestionar y proteger de manera eficiente el manejo de datos confidenciales para evitar ser víctima de alguna amenaza a la integridad de esta información. Aprovecho para comentarles que todas las dudas o todas las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de esta plática, les pedimos las puedan ir escribiendo en el chat. Justo en la parte superior de la pantalla pueden ver el icono de chat. Dando clic ahí, de su lado derecho se va a desplegar una pantalla para que puedan escribir y enviar sus preguntas. Así, al finalizar la charla, vamos a poder dar lectura a ellas y nuestro conferencista va a poder irlas resolviendo. Así que, sin más, les pido que las preguntas sean únicamente por el chat. Y cedo la palabra a Eric en este caso. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Paulina. Buen día. Buen día a todos. Bueno, pues si quieres, Pau, comenzamos. Tú traes la presentación, entiendo. Sí, ¿verdad? O la jalo yo. Tú dime. Si quieres, la comparto yo. Bien. O la tienes tú ya andando. ¿Ahí se ve? Bien. ¿Me indican si ahí se ve? Sí. Súper. Muy bien. Habrá que ponerlo nada más en modo de presentación y arrancamos. Creo que en el slide número 3 había un error ortográfico, pero ahí lo corregimos en esto. Va. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Como nota aclaratoria, todos los temas que vamos a expresar ahorita reflejan mi percepción y la responsabilidad de los datos que estoy compartiendo aquí es específicamente conmigo. La institución para la cual trabajo o laboro, no le representa ningún efecto de los intereses y percepciones que yo estoy presentando aquí en este momento. Vamos a hablar un poquito de los antecedentes. Hablar de Internet de las Cosas es un concepto que tiene que ver con la interconexión de elementos que son cotidianos para la interacción actual en el ambiente de la red y la comunicación entre ellos mismos y que nos puedan brindar a nosotros un beneficio o una característica adicional. Si hablamos un poquito de historia, vemos cómo ha ido evolucionando la tecnología de la información, partiendo con un elemento simple como fue la industria eléctrica en el año 1850. Después nos vamos hacia los años de 1970, donde está la parte de tecnologías de la información y vemos cómo van surgiendo los equipos mainframe con supercomputadoras andando en salones enormes con temperaturas frías y cómo después se empiezan a convertir esos elementos gigantescos en elementos mucho más manejables para que caigan dentro de los hogares, para caer en un sistema como las conocemos nosotros, como las laptops o las PCs que quedan dentro de las casas, ya no sobre un ambiente congelado y dentro de un dispositivo
con un entorno de compañía en el cual tú tienes que interactuar a partir de eso, sino ya traes un dispositivo que viene a tu casa, que se inserta dentro de tu organización personal y de ahí empiezas a partir para interactuar un poco más. Y luego además, hacia los años de 1990, entre 1990 y 2000, se comienza el auge de la conectividad de estos dispositivos, ¿no? O sea, no solo es tenerlos en la casa y poder elaborar una conectividad directa con estos dispositivos, sino además establecer la conectividad de estos dispositivos hacia otros dispositivos para poder interactuar. Y comenzamos a ver dispositivos móviles con el Internet móvil ya conectado hacia los años posteriores al 2000 y el 2010, en donde empiezan a caer ya los dispositivos móviles como el iPhone cargados ya en la mano de la persona, empezando a hacer una interacción. Y además viene también el iPad en estos mismos años, en el 2010, y así vamos viendo cómo empieza a interactuar entonces ahora estos dispositivos se van convirtiendo en cosas mucho más pequeñas, ¿no? El día de hoy vemos ya dispositivos que van directamente conectados hacia nuestras personas, a nuestras vidas, hacia nuestros ambientes, y vienen ya conectados de manera particular. Ya no tienen que tener un dispositivo gigantesco detrás de ellos para poder montar y hacer una conectividad y establecer algún tipo de servicio, interacción con nosotros. Inclusive ya ni siquiera hablan directamente con nosotros, hablan de nosotros y establecen algún tipo de característica de lo que nosotros estamos buscando como servicio para poder establecer esa conectividad y darnos características de beneficio y de coordinación y de organización que son cosas que empiezan a cambiar la forma de percibir las cosas. Y basado en esa característica de que tenemos ya ambientes que tienen la capacidad de interactuar de manera muy personal con nosotros, ya comenzamos a hablar de esquemas de ciberseguridad, en donde la ciberseguridad ya tiene que empezar a proteger a la persona y a los datos que viven dentro de ello, ¿no? Siguiente, Pau, por favor. Muchísimas gracias. Y, y así vamos viendo los brincos de la tecnología entre el 1G, el 2G, el 3G, al 4G, para llegar ahorita con una interacción en el que empieza a nacer el IoT en un ambiente de una red machine to machine, en un ambiente de una red M, donde tienen la interacción ya directamente máquinas con máquinas, pero también viene una interacción muy importante y un brinco tecnológico también muy importante, que es lo que estamos viendo en el medio en México sobre las redes de 5G, ¿no? Estas redes de 5G prometen una mejora importantísima en el acceso a la red, ¿no? Una mejora importantísima en poder conectar las trayectorias de millones de personas y de cosas. Y hablo de cosas porque empezamos a hablar ya de estos dispositivos que se interconectan entre sí para darnos algún tipo de servicio, algún tipo de consulta, algún tipo de análisis. Y esto de una manera mucho más simple, con esfuerzos de conectividad totalmente sencillos, que permiten la inclusión a todos los ambientes que nosotros teníamos pensados como de alguna manera una cuestión muy personal, se empiezan a transferir estos ambientes de tecnología, en donde poco a poco estos ambientes van generando esa transformación digital, y esto incluye a todas las empresas pequeñas y medianas, inclusive a las personas de la incorporación de estos servicios, ¿no? Permite pensar también en entender que ya no se tiene que tener un supercentro de datos para poder establecer algún tipo de conectividad tecnológica, y transfiere esa capacidad tecnológica a ambientes donde se empiezan a trabajar con redes que, que ya no son propietarias de la compañía per se, ¿no? Son redes que yo puedo ir adquiriendo y puedo ir rentando para poder interactuar entre mis servicios, entre los servicios que tengo con otras compañías y entre los servicios que tengo hacia los clientes para poder interactuar con nuestros clientes finales. Y entonces viene ahí esta necesidad de establecer esa interconectividad entre esas redes, ¿no? Tener redes dedicadas para hacer algún tipo de servicio en particular, una red de servicio, una red de interacción operativa, una red de interacción eh, con el cliente final, una red de soporte. Y estas redes parecían entonces estar segmentadas en los años anteriores, en donde yo decía, esta red es la red de mi negocio y la voy a interconectar por el internet hacia otro sector y la tengo aquí debajo de mi compañía, montada con todos mis servicios de
confidencialidad, de servicios de seguridad. Tengo a mi especialista de ciberseguridad andando con ello, a mi especialista de soporte andando con ello, a mi especialista de conectividad andando con ello. Y entonces, estas redes de 5G extienden la capacidad de las redes a tener una red total y absolutamente interconectada, con una disponibilidad brutal, que tiene sistemas de gestión y soporte ya incorporadas dentro de la misma red. Y entonces ya no tengo que estar pensando en tener a mis propios especialistas per se, ¿no? Tengo que estar pensando en cómo voy a hacer con estos especialistas la capacidad de interconectar estas redes que tengo yo de manera local para poderlas hacer mucho más expandidas, ¿no? Mucho más amplias, mucho más fuertes, mucho más seguras. Pensando en ambientes que tienen que ver ya directamente con las necesidades que tiene mi negocio y no pensando en ambientes que tienen que ver con la seguridad de mi negocio, con los ambientes del negocio que estoy andando, con las características de protección y de operación que vienen dentro de muchas de las cosas que traes adentro de todo este tipo de cosas cuando piensas en convertirte o transformarte de manera digital, ¿no? Y muchos de nosotros seguramente hemos pasado por esa transformación digital de manera obligada con esta pandemia, ¿no? Esta pandemia obligó a los negocios a transformarse digitalmente, obligó a las compañías a moverse, a tener este tipo de comunicación como la que estamos teniendo ahorita a partir de servicios de comunicación digital, en donde yo puedo estar en cualquier lugar el día de hoy atendiendo una reunión y a la vez estableciendo una conectividad directa con las personas que quiero establecer la conectividad. Y eso tiene que tener una característica de operación, de soporte, de ciberseguridad, de seguridad de la información que trae contenida dentro de ella, ¿no? Y, y pues estas redes que van a estar operando el día de hoy como el 5G ya nacen con una promesa mucho más fuerte de lo que tiene que ver con la ciberseguridad embebida dentro de ellas mismas. Porque si pensamos en las redes de 1, 2, 3 y 4G, son redes a las cuales se les empezó a pegar la seguridad informática, posterior al desarrollo de la misma tecnología. En ambientes como el 5G nace con estándares ya definidos para establecer cómo es que estas redes deben de establecer esa conectividad para los casos de uso particulares, ¿no? Y entonces es muy simple ya para nosotros desde la parte operativa y desde la parte de negocio empezar a pensar cómo voy a interconectar mis dispositivos. Y lo único que tengo que cuidar es que las compañías con las que estoy trabajando tengan la característica de haber cubierto esos estándares y esas características de ciberseguridad y de hiperconectividad que deben de tener para que los dispositivos que yo traiga logren embeberse de manera directa sobre los ambientes de red, ¿no? Y me dejo de pensar un poco en cómo voy a hacer esta interacción, cómo voy a hacer esta intercomunicación. Simplemente me dedico a desarrollar cómo voy a atender con mi negocio las características de las cosas que yo voy viendo aquí, ¿no? Y hablar de Internet de las cosas, hablar de conectividad en 5G también nos permite lanzarnos a ambientes totalmente diferentes como los metaversos, ¿no? Hablar de ambientes donde yo ya estoy interactuando directamente con las personas en un ambiente que es total y puramente digital, ¿no? Para nosotros, a lo mejor en nuestros ambientes, el día de hoy en la industria, pudiéramos estar pensando que todo lo tenemos que hacer de frente al usuario. Pero las características de transformación digital obligan el día de hoy a pensar también en cómo voy a interactuar yo directamente con estas personas dentro de estos metaversos, ¿no? Dentro de estas características de conectividad, dentro de estos avatares que la gente va a empezar a interactuar, dentro de estas parcelas que la gente va a empezar a comprar, dentro de mis redes donde yo voy a empezar a trabajar, ya no solamente comprar mi dominio, poner mi página de internet, asegurarme que esté segura, que tenga sus ambientes de conectividad bien implementados, sino también tengo que empezar a pensar en cómo voy a atender a estos clientes que van a estar viviendo dentro de mi metaverso, cómo voy a atender la ciberseguridad de estos clientes que van a estar consultando la información que yo tengo, cómo voy a interactuar esta consulta de este tercero o de este cliente y de esta persona que está interactuando conmigo y el otro personaje de servicio que me va a brindar el otro servicio adicional para complementar lo que le estoy dando al cliente, para poder sacar de esta visita en el metaverso un producto que tiene que llegar a su casa para poder interactuar con él, un producto que tiene que cuidar la ciberseguridad de las cosas que está trabajando directamente en ese metaverso y un producto de cómo es que yo tengo que asegurar todo lo que va interactuando con él en el mismo Internet, la conectividad y el cómo llega con el cliente final, ¿no? Hay muchísimas cosas que empezamos ya
a vivir de manera intrínseca dentro de estos ambientes, ¿no? Entonces, vamos a arrancar un poquito porque muchas veces pensamos, dices, oye, pues yo soy una persona que tengo una cafetería, ¿no? ¿Qué tiene que ver conmigo los metaversos, no? ¿Qué tiene que ver conmigo el Internet de las cosas? ¿Qué tiene que ver conmigo todo lo que significa la conectividad? Bueno, tiene que ver muchísimo, porque la gente ya no necesariamente va a ir a tu tienda, ya no necesariamente va a ir a tu cafetería, ya no necesariamente va a ir a conectarse específicamente contigo directamente, cara a cara, porque va a buscar esa conectividad de manera transversal, la va a buscar directamente en el metaverso. Va a establecer esa conectividad contigo, va a traer su avatar digital, se va a parar al lado de ti y te va a pedir las cosas. Y ese café tiene que llegar a sus manos en su lugar, en su parcela, en su ambiente, en su casa, y lo vas a tener que ir siguiendo hasta donde va llegando con una transformación totalmente digital, con el Internet de las cosas montado sobre las personas que van a interactuar contigo. ¿Cómo vamos a llevar este punto del café del lugar 1 al lugar 2? Y cómo vamos a cuidar toda esa tecnología y esa seguridad de la información para poder hacer que estas cosas pasen, ¿no? Y estas parcelas empiecen a tener esta interacción y estas personas empiezan a tener esta interacción con los ambientes, y esta ciberseguridad tiene que empezar a vivir ya de manera intrínseca porque ya lo traemos con personajes, con personas, con ambientes y con vida interna totalmente montada en los metaversos, totalmente montada en los ambientes de Internet, y para eso necesitamos una gran capacidad de poder interactuar entre muchas redes, pero ya no pensando en tener la red de mi negocio, la red del otro negocio, sino ya pensando en tener una red total y absolutamente conectada entre sí, ¿no? Sin tener que pensar en cables e interacciones directamente que tenga que ocurrir ahí, ¿no? Entonces hay muchísimo detrás de todo ese tipo de ambientes que vamos a estar mirando el día de hoy, y pues ojalá y estas cosas les sean funcionales para entender un poco hacia dónde se está moviendo la industria y hacia dónde se está moviendo todo el negocio. La característica importante aquí es que hay que entender que estas cosas van a ocurrir sí o sí, ¿no? Lo queramos o no lo queramos, pensemos que esté bien o pensemos que esté mal, van a ocurrir sí o sí. Y la parte interesante aquí es cómo brincamos nosotros a este tipo de operaciones, cómo brincamos nosotros a este tipo de características para poder estar ahí en el momento de la operación, porque si no estamos ahí, definitivamente el negocio puede ser que deje de existir para mí en ese formato, ¿no? Adelante, Pau. Vamos a utilizar un poco de tecnología hablada en la parte de terminología, ¿no? Y hablaré un poco de machine to machine, que es máquina hacia máquina, que son los dispositivos que se conectan a partir del Internet de las cosas, que es un dispositivo de máquina que se conecta con otra máquina para hacer una interacción. Ya no depende del ser humano que está en medio, pero sí pasa por la información que el ser humano tiene, ¿no? Y así también está otra terminología que es dispositivo a dispositivo, ¿no? También tenemos un software definido para redes móviles, ¿no? Y este software definido para redes móviles significa que estas redes ya no están directamente físicamente en el lugar, ¿no? Ya tenemos switches, servidores, dispositivos totalmente puestos en aplicación de software que ya no son algo físico que yo tengo que estar mirando, ¿no? Eh, Esto nos da una mayor capacidad de transformación en estos ambientes. Cuando yo pienso y fíjense cómo es esto de interesante en la parte de ciberseguridad. Si yo pienso en tener mis servidores dentro de mi organización, estoy pensando en tener mi cuarto con mis sistemas de ciberseguridad, con mi especialista de seguridad, que cuando tengo que hacer yo un parche o tengo que hacer alguna implementación directamente sobre estos servicios, tengo que empezar a pensar en cómo voy a cuidar este servidor, cómo voy a pagarlo, cómo lo voy a aprender, cómo le voy a poner el software en la mano, qué va a pasar con este software, cómo lo voy a mandar hacia abajo, cómo voy a quitar este servidor de hardware, le voy a poner las cosas, una ventana por la noche, un ambiente que te va a cambiar las cosas. Y entonces si algo falla, van a estar todos sentados ahí, sentados enfrente de estas características, montando un dispositivo nuevo si es que este no funciona, ¿no? Si estamos hablando ya de ambientes que son resilientes y de ambientes de tecnología como los que estamos hablando ahorita, ya son ambientes que están total y absolutamente definidos en software, ¿no? Entonces, cambiar un parche o implementar un parche o cambiar toda una tecnología de un lugar a otro es simplemente tocar el elemento, pasarlo de este lugar hacia otro server que está viviendo en otro lugar en el estado, en el mundo, en el ambiente, y lo voy a pasar directamente con toda su funcionalidad hacia el otro lugar, voy a mandar el upgrade, y si esto no funciona, voy a regresarlo con un snapshot y voy a volver de vuelta para el esquema anterior y vuelvo a probar.
Entonces, si nosotros pensamos en este tipo de características, nuestro sistema de reacción es muchísimo mayor, muchísimo más fácil de poder interactuar. Y si yo me mantengo sobre redes móviles y redes que también están trabajando en la función de la virtualización, entonces tendré la capacidad de poderme mover rápido hacia los ambientes de cambio que la organización y el mundo en sí está buscando para operar, ¿no? Y es por eso que la agilidad del día de hoy toma un tema muy importante para poder interactuar dentro de nuestras organizaciones y dentro de los servicios que quiere el cliente final. No se puede tratar de pensar en obtener un esquema de resultados si yo sigo haciendo las cosas bajo los mismos esquemas de los años de 1980, de 1990, ¿no? Hoy tengo que pensar en agilidad, tengo que pensar en ciberseguridad, tengo que pensar en virtualización, tengo que pensar en el Internet de las cosas y tengo que pensar en cómo voy a interactuar con todo ese tipo de cosas para estar al tiempo en lo que el cliente necesita y cómo voy a poder cambiar ante la característica del mercado de una manera pronta y expedita, ¿no? Antes, cuando cambiábamos las cosas en los ambientes de ciberseguridad, pues tomaba meses, ¿no? Hacer una implementación de un lugar a otro. Hacíamos una planeación, probábamos los sistemas, cargábamos las características, hacíamos un ambiente de pruebas, lo poníamos en el ambiente de pruebas, lo probábamos, pasábamos y llevábamos a producción, ¿no? Hoy se hace exactamente lo mismo, pero se hace exactamente lo mismo en ambientes virtuales, lo cual reduce la capacidad de poder estar haciendo las cosas con muchísimas personas en distintos lugares, y entonces se pone todo en un ambiente, se pone todas estas características y esto se vuelve de una manera muy ágil y mucho más digerible para todos los especialistas y se hacen cambios muy rápidos, ¿no? Entonces pasas de tener operaciones de meses a tener las operaciones en días y en ocasiones cuando se requiere operaciones en horas para poder interactuar y estar listos ante los cambios y ante los ambientes. Hay que entender un poco que la ciberseguridad no es algo que vayamos a poder cubrir en su totalidad basado en lo que existe en el mercado, ¿no? Es una industria que requiere muchísimo cambio y es una industria que está constantemente siendo atacada y encontrando de huecos, ¿no? Y estos huecos y estas características que vamos encontrando tienen que tener la característica de seguridad basada en la capacidad de reacción que nosotros tenemos para poder afrontar este tipo de características. No está basada en el esquema de seguridad pensando en que jamás vamos a estar vulnerables, ¿no? Siempre vamos a tener algún tipo de vulnerabilidad, pero la capacidad de poder limpiar esa vulnerabilidad de manera pronta es lo que va a darte la capacidad de tener una buena red, una buena característica de resolución y un movimiento simple para poder traer de vuelta todo lo que pudo haber estado afectado para poderlo poner en el lado bueno y limpio después de que estuvo afectado, ¿no? Eso solamente te lo va a dar la virtualización, solamente te lo va a dar el software definido en redes y eso es lo que te va a permitir moverte de una manera muy ágil. Porque la agilidad es algo que tiene que estar el día de hoy en toda la mente de todas las cosas que vienes haciendo para la operación. Si no piensas con agilidad y piensas en el modo estandarizado de un paso tras otro paso tras otro paso, vas a quedarte fuera del mercado. Y entonces tu transformación digital puede que ocurra, pero cuando ya estés lista para la transformación digital como compañía, el producto ya se movió, las características del mercado ya cambiaron y entonces otros ya agarraron ese nicho de característica de un modo muy ágil y entonces no tuviste tiempo para estar en ese mercado. Por lo tanto, poco a poco vas a ir pereciendo al respecto a las características que el cliente quiere al final. Bien, adelante, Pau. Y hablando de estas necesidades y casos de uso para el Internet de las cosas, estamos hablando ya de requerimientos muy específicos, ¿no? Si hablamos de 5G, pues estamos hablando de redes con una gran capacidad de velocidad, ¿no? Con una latencia mínima, una latencia casi cero, ¿no? ¿Qué significa una latencia casi cero? Significa que no hay posibilidad de que en algún punto pierdas la conectividad de la red, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate que tengas un servicio de conectividad eh, de un ambiente, de un doctor que está operando a alguien y en ese momento se le cayó la red, ¿no? Y entonces, ya no lo pudo operar, ¿no? Y estaba en plena operación de corazón abierto y estaba con las manos en el robot a distancia, pero como se le cayó la red, pues ya no pudo, ¿no? Porque eso pasa con tus redes Wi-Fi en tu casa, ¿no? Se te cae la red y entonces ya no tiene esa característica y entonces imagínate que tú estás operando desde tu casa, pero, se fue la red, pues ya se fue la persona también, ¿no?
Eso no puede pasar en ambientes de 5G. En ambientes de 5G tienen que estar los casos de uso perfectamente establecidos y dices, bueno, ok, tengo un doctor que él no puede perder la característica de conectividad. Y entonces, si se me cae una red en esta zona, tengo que tener la redundancia necesaria para poder operar con esta otra. Eso es lo que trae el 5G. Por eso es que tiene que trabajarse sobre casos de uso, por eso es que tiene que pensarse como eso, y los servicios de 5G van a estar orientados justamente a esos casos de uso que estén probados para la ejecución. Por eso es de que a lo mejor, si nosotros pensamos en cómo vamos a interactuar con los servicios, hay que entender dónde van a estar esos casos de uso, dónde van a estar esas operaciones de 5G para podernos montar sobre esos ambientes y sobre esas zonas, porque definitivamente, como le estaba platicando en este instante, el tener una red de 5G que tiene una amplia capacidad, que tiene mucha redundancia, no es algo que va a estar en todos los sectores y en todos los lugares, ¿no? Entonces tenemos que segmentar en dónde vamos a estar operando, qué características de seguridad debemos de tener ahí, cómo vamos a estar teniendo esa latencia, cómo vamos a estar teniendo esa movilidad, cuál es la característica de movilidad hacia ese punto para que podamos interactuar con ello, ¿no? Y tiene una gran capacidad de poder atender de manera masiva una conectividad importantísima, tiene una flexibilidad importante de tener muchas tecnologías que se pueden incluir dentro de ellas, tiene la capacidad de programar pedazos de red, hacer segmentación de esas redes para que tú estés trabajando dentro de esa misma red con un ambiente bancario y del otro mismo lado estar trabajando con una cafetería y del otro lado estar hablando de una heladería y del otro lado estar hablando de un servicio de seguridad para unos ambientes de conectividad sobre los semáforos de la ciudad. Hay muchas características importantes que se tienen que atender ahí. Y basado en este tipo de características, tienes que tener también esos casos de uso para sensores, para red, para plataformas y aplicación. Y hablando de eso mismo, nos vamos, Pau, hacia la siguiente. Estaríamos hablando también de la característica de vectores de ataque que se tienen sobre esos mismos, ¿no? Las redes de 5G, como les decía, no es que sean infalibles porque no tengan una capacidad diferente. Tienen la misma capacidad, tienen la misma característica de ataque. La única diferencia es que somos mucho más resilientes en tener una gran capacidad de redundancia, en tener una gran capacidad de restauración, en tener una gran capacidad de poder implementar las cosas para hacer las cosas de manera pronta y expedita. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes una red que está andando sobre 5G, un ambiente que está trabajando sobre esta red de 5G, debes de tener esas características de implementación sobre tus desarrollos tecnológicos. Y no vas a tener 7 data centers comprados con tu compañía, ¿no? Porque tú eres una pyme. Entonces, esos ambientes los vas a tener que interactuar con los terceros que tienen esa capacidad de tener 7, 8 ambientes redundantes para poder interactuar, pero eso vas a adquirirlo dentro de tu mismo servicio. Entonces, muchas de las características de tecnología, de transformación que tú vas a empezar a adquirir, van a venir dentro de este tipo de servicios que tú vas a estar adquiriendo de manera particular. Entonces, un buen abogado para poder interactuar cómo vas a cerrar estos servicios y estos contratos con nuestras compañías para que te den un buen servicio, pero las características de ciberseguridad ya van embebidas en estos ambientes. ¿Por qué? Porque son ataques que vienen con la privacidad, ¿no? Oye, robaron los datos, sí, ¿y cómo los robaron? Los hackearon. Bueno, sí, los hackearon, pero no, en realidad lo que pasó es que le llamaron al usuario y el usuario dio su PIN. Ok, entonces fue un hackeo directamente con la persona. No, bueno, sí, no, la persona le dio el PIN y eso lo hicieron con cuántas personas. Ah, pues estos señores se sentaron, pusieron un banco de datos, armaron un sistema de ciberseguridad, se sentaron todos a preguntarle a todos los clientes para ver si les daban los pines y obtuvieron todos los pines de los usuarios, sin pasar por un ataque sobre un ambiente particular, pero lo hicieron sobre un ataque de ingeniería social y esos ataques de ingeniería social también son hackeos. Entonces, si hay ambientes de privacidad que tienes que empezar a cuidar, si hay ambientes educacionales que tienes que trabajar con los clientes que tú tienes también ataques de integridad, tienes también ataques de disponibilidad, tienes también ataques de autenticación. Eso siguen estando. La gran capacidad que tienes ahora es poder restaurar las cosas de manera pronta, poder interactuar de manera simple, poder mover los ambientes que están dañados en un lugar, apagarlos de manera expedita y mandarlos a prender en otro lugar donde no tienes esas características con los parches y los cambios necesarios para poder mantener tu negocio y tu operación andando. Entonces, eso es algo que ya no tienes que pensar, ¿me explico? Es algo que ya tú te tienes que dedicar a tu negocio, pero tienes que fijar que las características de lo que tú compraste sean lo necesario para poder cubrir esas características. Ahora, cuando hablas de virtualización y cuando hablas de ambientes de nube, los problemas de capacidad es algo que también te quitas, ¿no? Cuando estás trabajando en un ambiente
desarrollado en tu organización, en lo que nosotros llamamos on-premise, pues tienes la capacidad de tu servidor, ¿no? Un computador con 65.535 puertos disponibles y que si se basa hacia el 66.000, ese 66.000 va a quedar sin servicio, ¿no? Entonces, cuando estás hablando de ambientes que van directamente en la nube y que tienes ambientes ya virtualizados, te olvidas de la capacidad. Te olvidas de la capacidad porque tienes una gran capacidad de poder montar servidores de manera automática con las mismas características que tiene el servidor original de manera automática hacia arriba, de cuánto es lo que tú vas a ir necesitando para poder operar. Y entonces creces y decreces tu negocio, creces y decreces tu capacidad, creces y decreces los cambios que vas a ejecutar sobre esto para dejar de pensar en la capacidad que debes de tener, ¿no? Entonces, si lo piensas directamente sobre ambientes en tu negocio, pues tú tendrías que estar corriendo a poner un servidor en la época en la que vendes más, o 30 servidores en la época en la que vendes más, y luego apagarlos, correr a desactivarlos todos para poder hacerlo. Eso es algo que ya no tiene mucho sentido hacerlo ya de manera on-premise, porque eso lo hace estas compañías de manera constante, incrementando estas capacidades, y tú adquieres los servicios que se van para arriba o para abajo, ¿no? Lo que sí te tienes que fijar es cómo vas a interactuar con estos proveedores de servicio, qué cosas son las que tú le tienes que pedir, cómo es que estas características van a ir incorporándose directamente sobre las redes y cuáles son los ataques que para ti van a ser cuestión de importancia y cómo es que los vas a poder atacar y cómo los vas a cambiar y qué características debe tener en tu contrato para operar con ellos, ¿no? Seguimos, Pau. Y hablando de esto, pues vemos cómo es que la tecnología siempre va muy por encima de todas las cosas que nosotros traemos en todos los ambientes, ¿no? Desde 1945, cuando empezó la máquina de von Neumann, vamos viendo cómo en el año 1969 sale DARPANET, cómo el protocolo de TCP/IP en 1972 se genera. Vamos viendo cómo los DNS en 1983 se van empezando, cómo en 1984 interactúan ya directamente con el Internet, cómo la W en el 91 empieza a operar, cómo Google surge en el 98, cómo empieza a surgir los ambientes de nube, cómo tenemos ahora ya los bitcoins, cómo trabajamos con Twitter, cómo arranca WhatsApp, y así vamos viendo tecnología, 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 hasta el punto donde tenemos hoy la tecnología en 5G con ambientes ya tremendamente brutales, con grandes capacidades de interacción, inteligencia artificial, dispositivos que se enrollan, realidad virtual, realidad aumentada, muchas características que van dentro de ello, ¿no? Y brincamos un poquito, Pau, a la siguiente. Y luego así tenemos los dominios de criterios de evaluación de seguridad que surgen, fíjense bien, en 1945 sale la máquina de von Neumann y hasta 1983 alguien dice, oye, pues hay que hacer algo para definir cómo es que tenemos que guardar estos servidores. Le ponemos una caja, no le ponemos una caja, los guardamos en una puerta, no los ponemos en una puerta, lo hacemos privado, no lo hacemos privado, definimos algún tipo de características sobre ello. Y entonces empiezan en 1983 el primer Orange Book a operar, empieza luego después el ITSEC, el Common Criteria, comienzan a salir los ISOs para definir qué cosas debemos de estar haciendo por cada servicio que vas montando dentro de la red, cómo se define la resiliencia. Pero una característica importante aquí es que, por ejemplo, también estas cosas que antes se veían muy separadas y muy dispares hacia los años de 1983, hoy sí lo hablamos ya directamente sobre los ambientes del 5G. Ya tenemos, por ejemplo, los ISOs 27000 que hablan de HIPAA, que tiene que ver con cómo vamos a tratar la información si tienes que trabajar con salud, ¿no? O si vas a conectar un carro, aquí está el ISO para definir cómo vas a conectar los carros, ¿no? Y así vamos viendo un montón de casos, y no puse aquí todos, sino solamente algunos, donde yo voy viendo cómo es que estos ISOs y estas definiciones de cómo voy a hacer esa conectividad ya están comenzando a ser definidos al mismo tiempo que la tecnología va saliendo. Cosa muy diferente que nos pasó hacia los años de 1945. Por eso es de que la ciberseguridad del día de hoy comienza a ser un tópico que va embebido directamente dentro de los ambientes de la tecnología. Ya la gente lo empieza a adquirir, lo empieza a comer directamente con los ambientes de ciberseguridad montados. Y un cambio importante aquí es que la ciberseguridad protege al usuario, no protege al dato particular. O sea,
se fija en cómo debe estar el comportamiento de este usuario para poder cubrir las características. Porque si estamos hablando de seguridad informática, estaríamos hablando de los años 1980, en donde tendríamos que corregir los esquemas de ciberseguridad basados en las tecnologías que estoy usando. Y entonces sí pongo los parches solamente, y entonces sí con eso creo que estoy seguro porque ya estoy parchado en los ambientes de seguridad, pero entonces no me preocupo de tener más que un ambiente totalmente cerrado. Y no me doy cuenta el día de hoy si, por ejemplo, yo tengo mis firewalls, mis ambientes de tecnología totalmente parchados, mis ambientes de ciberseguridad montados en el esquema, pero como no estoy hablando de ciberseguridad, estoy hablando de tecnologías de la información y estoy hablando de seguridad informática, se me olvida que la gente ya tiene dispositivos móviles, se me olvida que la gente ya tiene Internet de las cosas en conectividad con un dispositivo de un reloj que tiene grandes capacidades para guardar información y tener conectividad. Se me olvida que entonces la gente interactúa de manera directa en su casa y tiene una conectividad y tiene una computadora y tiene un dispositivo que tiene una característica de, como pudiera ser un Alexa que guarda la información, que guarda las características de lo que estás hablando, y no estoy adquiriendo esas características yo para cubrirlas. Entonces, si yo no me fijo en cómo voy a interactuar con estas características de la información que yo voy a empezar a cuidar y lo pienso solamente en la seguridad informática, lo que tengo dentro de mi negocio, pues quedo totalmente a expensas de lo que la gente tenga a bien hacer conmigo, porque yo pienso que estoy con un esquema de seguridad, pero tengo un falso esquema de seguridad montado. Pienso que tengo cobertura, pero en realidad hay muchos huecos dentro de esa cobertura. Seguimos, Pau. Y así están todos los demás modelos, ¿no? Los de control y verificación de seguridad también surgen en el 89 con el NASA Software Assurance Guidebook. Luego también en México también tenemos nuestra ciberseguridad de estrategia de ciberseguridad. Estados Unidos con el presidente Trump lanzó la estrategia de ciberseguridad de US, ¿no? En 2018. Pero también surge en el 2020 el esquema de tener una especificación de fase 2 de 3 GPP para el ambiente de 5G, ¿no? O sea, no están tan dispares ya las cosas que van saliendo para empezar a cubrir los ciberdominios a nivel de controles y verificaciones de ciberseguridad para empezar a lanzar los dispositivos de ambiente, ¿no? Y mucha gente te va a decir, oye, es que brincar al 5G significa una mayor exposición y una mayor esquema de ciberseguridad que vas a tener ahí, pero también vas a estar más expuesto. Pues sí, de alguna manera vas a estar más expuesto, pero también vas a tener un montón de herramientas de ciberseguridad que no existían antes para empezar a cubrir un poco más las cosas que se tienen, ¿no? Pero si no te subes tampoco a este barco, de todas maneras, si no te mata el ataque de ciberseguridad, te va a matar el negocio que dejaste de tener porque la gente no va a estar en el lugar donde tú tienes que estar, ¿no? Entonces, definitivamente te tienes que subir, definitivamente te tienes que empezar a trabajar y empezar a pensar en las estrategias de cyber que tienes de empezar a trabajar con la gente que está trabajando en estos ambientes, ¿no? Y seguimos adelante, Pau. Yo creo que ya los traigo un poco aburridos, pero seguimos con este esquema de educación, si traemos a los expertos, ¿no? En la época en la que yo estudiaba mi especialidad, aquí en México no había nada de ciberseguridad, nada de seguridad informática, hasta los años de 1990, donde sale la de GESCA, sale la LAPSI, sale el CESNAP, sale el Politécnico, la maestría de ciberseguridad en La Salle. Si se fijan, son maestrías muy recientes con gente que va saliendo del mercado ahorita aprendiendo los esquemas de cyber, que se toman sus 2 años haciendo sus maestrías y sus especialidades, pero los esquemas de la TIC vienen bien atrás, los esquemas de criterios de evaluación vienen también bien atrás, los esquemas de seguridad de criterios de estos ambientes en la parte virtual también vienen atrás. Y pues hay muy pocos expertos andando en este tema y hay mucha necesidad de estas características de lo que ustedes se van a enfrentar. Entonces, pensar en tener a su experto de ciberseguridad en su compañía, en la pyme, pues tampoco es algo que va a ocurrir, ¿no? Por eso es que hay que pensar en tener estas características de los ambientes más centralizados para poder interactuar ya directamente con las cosas que realmente nos interesan, que es nuestro negocio, ¿no? No pensar en la ciberseguridad, sino pensar en qué negocio traigo, cómo esta compañía con la que voy a estar haciendo este servicio de operación va a tener estas características de ciberseguridad y qué es lo que le voy a exigir para poder cubrir esas características, ¿no? Y brincamos a la siguiente, Pau. Y así vemos también los esquemas de
de seguridad informática que tienen que ver ya con las partes más físicas, ¿no? Que ya desarrollamos un firewall, que ya desarrollamos un Secure Socket Layer con el candadito para que entonces la información vaya cifrada del origen al otro origen, y entonces ya también tenemos dispositivos biométricos y tenemos reconocimiento de voz y tenemos analíticos y tenemos Deception ahorita en el año 2022. Y en el principio teníamos las smart cards que las montábamos dentro de las computadoras para poder hacer las operaciones, y le conectábamos la computadora, la card para poder entrar aparte de nuestro password y nuestras 20,000 cosas que teníamos que sabernos, para también tener esta conectividad. Siguiente, Pau. Pero si nos vemos hablando de nosotros, con todos los esquemas de ciberseguridad, con todos los controles de seguridad que traemos, y vemos a los hackers que arrancaron desde 1964 haciendo los ataques, por eso es que vamos entendiendo un poco más cómo es que un muchacho de 18 años o un muchacho de 14 años llega y le pega a una compañía brutal, o a un ambiente que parece ser inalcanzable, ¿no? Porque al final del día, si nosotros montamos todos los esquemas de cyber que nosotros vamos viendo y vemos cómo va creciendo el crimen de lo que es en el ciberdominio, cómo los crímenes van montándose ahí, pues podemos identificar claramente, si brincamos a la siguiente, Pau, una diferencia importante entre lo que es el crimen y lo que es el riesgo que nosotros tenemos cubierto, ¿no? Entonces, en un ambiente muy simple tenemos un control tremendamente suficiente, luego tenemos un control que pues está más o menos suficiente, y luego hay otra parte donde no tenemos ningún control, porque eso no está definido, porque el estándar no se ha platicado, porque el estándar tiene para salir algunos años de implementación, y entonces este riesgo, como lo acuestas un poquito más hacia el costado, estás viendo que vas dentro de unos 20 años, y entonces si hoy tienes, no sé, hoy tenemos, no sé, entre 40, 50 años los que nos dedicamos a esta rama, entonces ya lo doblas y ves a muchachos de 20 años, de 14, de 16, haciendo este tipo de características de impacto, porque justamente lo que se definió en estos ambientes fue lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decidimos implementar, y el riesgo pues está pensado para eso, pero hay muchas cosas más que están por fuera, ¿no? Entonces, sí hay que empezar a trabajar este tipo de cosas pensando en cómo vamos a administrar este riesgo, cómo vamos a administrar estas características. Esta gráfica la platicábamos con uno de mis especialistas más queridos, con el doctor Jesús Vázquez, que es un especialista en el Banco Central, que lleva todo este tipo de seguridad y también características importantes, creo uno de los primeros doctores en ciberseguridad que tuvimos en México. Él decía, Eric, estas características de riesgo, ¿cómo las vamos a cubrir, no? Tenemos que estar directamente montados sobre esos ambientes para poder definir cómo estos riesgos que nosotros tenemos ahí arriba, pues tienen pocas características de ser cubiertos con las cosas que tenemos definidas. Entonces, ahí viene un trabajo de colaboración muy importante, y este es el tip para que se lo lleven ustedes. Cuando están andando en pensar en ciberseguridad, su antivirus, sus esquemas de cyber que ustedes tienen, pues no solamente es para estar de manera local, ¿no? Si lo pensáramos así, tendríamos que tener un ambiente totalmente conectado, porque los hackers no trabajan solos, porque los hackers son organizaciones, porque los hackers trabajan directamente como un negocio. Y entonces ese negocio pues tiene características de operación, de servicios, de riesgos, y se implementan para poder operar este tipo de cosas. Entonces, si yo me quedo aislado como compañía, como pyme, y pienso en poner mi esquema de ciberseguridad solamente pensando en mí, pues no voy a lograr absolutamente nada y voy a estar dentro de todas esas estadísticas de impacto, ¿no? Si nos vamos tantito hacia adelante, Pau. Y lo vemos pasar ahorita en mayo, ¿no? En mayo del 2017 vimos lo que fue el primer ataque de ransomware, así como global, en donde vemos México con con estos puntitos llenos de posibilidades de ser atacados, ¿no? De conexiones, de ambientes que no estaban parchados, de ambientes que podían ser explotados y que pudieran haber lanzado y tirado todas estas compañías de manera directa sobre lo que tienen ahí, ¿no?
y tiene mucho que ver con la característica de poderse mover pronto, ¿no? Esto pasaba en mayo del 2017 con los impactos que se venían andando, pero es que la gente no podía parchar porque entonces tenía su sistema operativo ahí montado, pero entonces no tenía la característica de tener a un especialista para poder hacer el cambio, porque también tenía que seguir vendiendo, porque también tenía que seguir implementando, porque también tenía que seguir. Entonces el parche pues era así como el quererle dar la vuelta a la carreta con una rueda cuadrada, pero no puede voltear a ver la rueda redonda porque pues él sigue empujando la rueda cuadrada y entonces dice, es que yo si me detengo no avanzo, ¿no? Y el punto es, oye, pero es que aquí hay una redonda que te permite moverte más rápido. Sí, pero es que no me puedo distraer porque yo tengo que avanzar, ¿no? Y se quedan ahí. Entonces, una de las características importantes es comenzar a trabajar con estos ambientes, es algo que te permite empezar a identificar qué cosas debes de comenzar a atender. Y tiene que ver con una de las preguntas que están lanzando, por ejemplo, ahorita en este instante, ¿no? ¿A qué me dedico? ¿Qué es lo que me impacta? ¿Qué es lo que tengo que empezar a hacer? ¿Qué es lo que tengo que cubrir? Bueno, para empezar a cubrir esas características, para empezar a lanzar ese tipo de protecciones, todos tenemos diferentes tipos de ambientes y diferentes tipos de vulnerabilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo lo defines? Lo defines basado en tus características, lo defines basado en el comportamiento de lo que está ocurriendo en el mundo para poder cubrir lo que tú tienes directamente para poderlo cerrar. No porque tú veas un ataque de ransomware en la parte externa, significa que tú vas a ser libre de ello o vas a ser parte de eso como ataque, ¿me explico? Pero a lo mejor el sistema de parcheo que tienes te cubrió de las características de explotación de ese ransomware en particular y no te debes de preocupar de ello. Pero eso tiene que estar andando directamente con especialistas que están viendo esto de manera global y no tienes que estar pensando en hacer más que tu negocio. Tienes que pensar que esto debe de estar andando dentro de los esquemas de ciberseguridad y los parches tienen que venir dejándote operar sin generarte una disrupción en tu negocio. Entonces, hay que cambiar todas esas características de pensar que esto ya es un ambiente que se queda on-premise. Esto es un ambiente que si te quedas on-premise, vas a fallar. Definitivamente vas a fallar. Tú te tienes que mover a la nube, tú te tienes que mover hacia esos ambientes que te permiten esa agilidad, tú te tienes que mover a esos ambientes donde cuando tú identifiques un daño, este daño se parche, se genere y te cubra directamente para poderte mover con agilidad. Si eso no lo cambias, vas a estar en estas estadísticas y con estos parches y con estos puntitos rojos andando en las noticias, ¿no? Seguimos, Pau. Y cómo es que debe de ser un ambiente de protección perimetral para ambientes de Internet de las cosas, ¿no? Un ambiente de protección perimetral debe tener una identificación de todos los ataques que son globales. Después, generar un ambiente de ambientes específicos, el tráfico que se conoce de lo que tú estás atacando. Y luego, además, de manera simple, todo lo que ya reconoces como un ataque firmado, ¿no? Pero eso no te va a cubrir en su totalidad. Todavía hay ataques que son dirigidos de manera puntual. Y entonces, esos ataques dirigidos de manera puntual, la única forma de identificarlos van a ser a partir del comportamiento interno, ¿no? ¿Cómo es que sabes que es Eric, pero en realidad no es Eric? Porque sí tiene la password, pero sí es su ambiente, pero sí es su computadora, pero no es Eric, ¿no? ¿Cómo es que determinas ese comportamiento interno para poder hacer esas características? Vas a tener que empezar a trabajar yo con ambientes de reconocimiento de patrones, con ambientes de inteligencia que ya tienen que ver con redes neuronales, con sistemas ya de análisis, que ya traen un análisis muchísimo mayor para poder identificar a una persona. No nada más es el control, la firma y la computadora. Ya tienes que meter ambientes mucho más artificiales, con ambientes que sean autogenerados, con sistemas de reconocimiento, que te permitan poder identificar que ese no es Eric, ¿no? A pesar de que tenga su computadora y tenga su password, pues al final no es Eric, porque Eric regularmente hace A, B y C, y este usuario no hizo A, B y C, este usuario hizo C más D más K, y eso no es normal. Entonces hay que lanzar un challenge para ver si es realmente Eric, porque a lo mejor Eric sí estaba haciendo eso, pero en realidad eh, estaba loco ese día, y entonces estaba haciendo las cosas de manera diferente, pero a lo mejor no era Eric, ¿no? Porque durante todos sus años Eric siempre lo hizo en A, B y C. Se levantó por la mañana, tomó su café, abrió la computadora, revisó sus noticias de seguridad, se metió al Darknet y ya después de estar haciendo eso, se puso a leer sus correos electrónicos. Pero si eso no lo hizo,
Si él lo que hizo fue llegarse y conectar directamente hacia un sistema de pago y entonces ese sistema de pago le hizo hacer algunos cambios, caray, ese es Eric. Eric nunca hace eso, ¿no? A pesar de que sea su password, a pesar de que sea su computadora. Entonces hay muchos ambientes que tienes que empezar a visualizar de manera diferente. Y ya para el final, si alguien ya decide hacer su propio sistema, Pau, pues ya tienes que tener una estructura de gestión mucho más fuerte, ¿no? Con un sistema de SOC, con un sistema ya de comunicación global con todos los SOCs a nivel global, con un grupo de análisis, con motores de detección forense para detectar Fabric Security, ¿no? Para identificar qué tipo de característica de producto tienes y si le pega o no le pega, para identificar si tienes ya algún trazo de comando y control dentro de tus redes, cómo se están moviendo lateralmente esos lazos de comando y control. También tienes que empezar a hablar ya de Zero Trust. Aquí Zero Trust es una nueva versión que nosotros estamos poniendo ahorita, pero no es Zero, sino es Zero Trust, ¿no? Eh, este, donde tienes una conectividad ya sin confiar en nadie, como les platicaba yo. O sea, sí es Eric, sí son sus passwords, pero no me suena que sea Eric, entonces lo voy a preguntar otra vez y vamos a revisar si sí es Eric o no, ¿no? Y el Internet de las cosas, tengo una cafetera que se conecta a Shenzhen, pero pues la cafetera no solamente hace café y el micrófono lo tiene para poder saber si le pido, hace el café o no. Entonces, ¿por qué se tendría que conectar a Shenzhen esta cafetera? No tendría mucho sentido, ¿no? Servicios de soporte sobre IoT, tienes que tener un SIEM, tienes que tener unos firewalls, tienes que tener sistemas de IPS, IDS, tienes que tener sensores externos, tienes que llevar un sistema de manejo de vulnerabilidades brutal para poder operar. Si alguien ya decide hacerlo, pues aquí está toda la receta, muchachos, para poder hacerlo. Lo pueden comprar, ponerlo en su sistema, ponerlo en su on-premise y eso a lo mejor le va a salir más caro que lo que están haciendo ustedes en su cafetería, ¿no? Para dar sus servicios. Y pues técnicamente, Pau, creo que esto sería, ¿no? Los retos de IoT es la interoperabilidad que hay, ¿no? Múltiples vendors, múltiples conexiones, la interacción con las nubes, los cumplimientos regulatorios, ese es un tema importante, ¿no? Si yo manejo datos de clientes mexicanos, es importante pensar en dónde voy a tener mis nubes, si la regulación te impide tener los datos del cliente en algún lugar. Vamos a pensar que, por ejemplo, Eric, es requerida la información de Eric en un servidor, lo pide el gobierno de los Estados Unidos y la información de Eric está, en lugar de estar con los datos mexicanos, con el servicio mexicano, a pesar de que sea un producto mexicano, vamos a suponer que la cafetería Xochimilco está andando en Xochimilco, pero en realidad los servidores no están en Xochimilco, sino están en Nueva Jersey, ¿no? En New Jersey. Y ahí en New Jersey dicen, pues quiero saber por qué Eric está teniendo tal o cual cosa, y entonces lo que hacen es hacerle un requerimiento legal a los servidores de New Jersey. Como los servidores de New Jersey están en Estados Unidos, particularmente el gobierno de Estados Unidos puede pedirle la información con esas facultades a esa compañía, y entonces mis datos van a quedar expuestos, ¿no? Como mexicano, la información del mexicano debería de pasar por un requerimiento hacia la Secretaría de Relaciones Exteriores para que pidan la información de este personaje. Entonces hay que pensar también en dónde voy a tener ese cumplimiento regulatorio, qué servicios tengo, cómo voy a estar trabajando con esos servicios, cómo voy a manejar la reducción de costos y el costo de los ciberataques, de acuerdo a los expertos acá, pues se estima entre 24 billones y 120 millones de dólares, ¿no? Lo cual quiere decir que va a seguir estando. Existen varios grupos, ¿no? Hay ciberactivistas, está el cibercrimen, está el ciberespionaje, el ciberterrorismo y las compañías militares de los estados y de los países, ¿no? Como lo vemos ahorita como con la invasión de Rusia a Ucrania, donde tenemos inteligencia militar ya lanzando ataques sobre organizaciones particulares de otros países. Entonces, hay muchísimo detrás, hay muchísimos grupos, muchísimas características. Es importante estar con los expertos. En casa no lo recomiendo. Trabajarlo solamente con un experto de casa no lo recomiendo, porque pues la interacción debe ser global, grupal y con muchísimas interacciones en cada minuto y en cada segundo de lo que vivimos día a día. Y pues eso sería todo, ¿verdad, Pau? ¿Algo más? Listo, Eric. Pues, muchísimas gracias por la plática, por esta información que nos compartes. La verdad es que es información muy valiosa. Y tenemos algunas preguntas que me gustaría hacerte. Tenemos ya pocos minutos, pero creo que es importante retomar algunas de las preguntas que fueron saliendo a lo largo de tu plática. Y preguntan, ¿qué habilidades debe tener un estudiante de IoT?
Programación. Programación sobre ambientes, y fíjate bien, no sobre ambientes de computadora, sino estás hablando ya de dispositivos. Estoy pensando en un ingeniero en comunicaciones electrónica que trae el Raspberry Pi y que le va a programar alguna característica y de ahí va a sacar su microcontrolador, le va a programar su ensamblador y va a montar el servicio para hacer la conectividad, ¿no? Y va a poner su SIM y le va a montar su dispositivo o le va a poner su eSIM. Sí, tienes que tener un esquema de programación muy basado pues en todo lo que tiene que ver con la interacción con hardware, ¿no? Mucho programación de hardware. Ok, perfecto. Muchas gracias. Tenemos otra que dice, ¿qué tan costoso es tener un buen sistema de protección de información para una pequeña empresa? En realidad no debería de ser costoso, ¿no? No debería de ser costoso. El tema es un sistema de protección de información. Estás buscando un esquema basado en los años de 1980, otra vez. No lo busques así. Busca en ver a qué se dedica tu cliente, qué es lo que tú quieres proteger, quiénes son esos usuarios que tienes que proteger, y entonces cambia esa característica para buscar que tu sistema embone completamente con esas características. Porque si hablas de un sistema de protección de datos, vas a encontrarte con un software que te va a cuidar la información en la computadora, pero eso no te va a proteger, porque piénsalo ahorita, ¿no? Si yo tuviera que cuidar la información de lo que estamos hablando ahorita, alguien ya tomó un screenshot en su computadora y ya se lo llevó. ¿Qué impide que eso esté pasando o qué impide que eso se lo vaya a llevar a alguien, ¿no? Entonces tienes que tener otro tipo de vectores, otro tipo de sectores, otro tipo de análisis y otro tipo de formas de compartir esa información. Entonces, no es pensar en un software, es pensar en todo un ambiente y toda una estrategia. Muchas gracias, Eric. Y por tiempo, tenemos una más, nada más. Dice, ¿cuáles son los ciberataques más comunes y cómo detectarlos a tiempo? Mira, lo de moda ahorita es el ransomware, ¿no? El ransomware. Está fuertísimo y viene más fuerte, ¿no? ¿Cómo lo vas a detectar a tiempo? Pues la pregunta no es cómo vas a detectarlo a tiempo. La pregunta es cómo vas a reaccionar a tiempo. Eh, ¿Cómo te estás preparando para cubrir tus esquemas de restauración? ¿Cómo te vas a preparar para poder cubrir tus esquemas de recuperación? Es como debes de estar pensando, porque definitivamente en algún punto te va a tocar. La característica de éxito está en qué tan rápido sales del impacto. Pues Eric, muchísimas gracias. Ya estamos justo en tiempo. Queremos agradecerte muchísimo a nombre tanto de AT&T Business como a nombre de Canacintra Puebla. Pues a ti y a todos los que están en este panel, los que estuvieron pues con nosotros durante esta hora. Esperamos que toda la información que aquí haya sido compartida pues realmente haya sido de valor para ustedes. De todas formas, si tienen preguntas adicionales, con mucho gusto nos las pueden hacer llegar y nosotros a su vez se las compartimos a Eric para que nos pueda ayudar a contestarlas. Y pues agradecerte nuevamente, Eric, por este tiempo y por compartir con nosotros. Les deseamos a todos que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Hasta luego.